¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Como lo hemos venido haciendo desde hace unas semanas hacia acá, vamos a continuar a través de este video estudiando fragmentos de la carta de Santiago. Recordemos que la semana pasada estuvimos analizando parte del capítulo 1 con nuestro hermano Andrés, y hoy vamos a comenzar el capítulo 2 y vamos específicamente a estudiar el versículo 1. Se lo leo a su favor, dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Este versículo, antes de analizar profundamente su significado, debemos de tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla. Y si nos vamos unos versículos atrás, en el capítulo 1, vemos que Santiago comienza a hablar acerca de la fe y las obras, ¿cierto? Y nos deja la conclusión de que una fe que no se evidencia en obras no tiene sentido. Y comienza acá este capítulo 2 hablándonos acerca de la fe y nos habla de una característica que se debe vivenciar en nuestra fe, o sea, una característica vivencial, una característica de obra en nuestra fe, y es que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La palabra que se utiliza acá y que se traduce al español como acepción de personas, en el griego es la palabra prosopolepsia. Esa palabra en la época, que también se toma, es una transliteración del hebreo, significaba algo así como levantar la cara. Eso implicaba que bajo el contexto idiomático de la época, cuando usted, digamos, emitía palabras de elogio hacia alguien, o cuando hacía actos que elogiaban a alguien, pues digamos que levantaba su rostro, hacía ver su rostro en alto, su nombre en alto. A esto se refiere el término. Y acá en la carta a Santiago, la palabra de Dios nos dice que ese tipo de actos de hacer cosas para elogiar a otros y quizás para denigrar a otros, o sea, haciendo diferenciación de personas, no están permitidos dentro, o no son bien vistos dentro de un hijo, o de lo que debe caracterizar a un hijo de Dios. Aquí en este versículo comenzamos a ver lo que como hijos de Dios, como embajadores de Cristo en la tierra, tenemos que evidenciar en cuanto a la política social de Dios, y es que todos los seres humanos son iguales delante del Señor, y eso lo evidenciamos en los siguientes versos. Vamos a leer fragmentos de diferentes cartas paulinas y también del Antiguo Testamento para entender un poco más. Dice en Romanos capítulo 2, versículos 10 y 11: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Este está en Efesios capítulo 6, versículo 7. Y el versículo 8 dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y el versículo 9 de este mismo capítulo 6 de la carta a los Efesios dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y en la carta a los Colosenses capítulo 3 verso 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y en Levítico capítulo 19, versículo 15, la ley escrita por Moisés dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Este último verso es bastante paradójico, porque tendemos a pensar que esta palabra que se utiliza acá en Santiago 1, prosopolopseia, va dirigida hacia los ricos, hacia dar honor a las personas de mayor poder o mayor popularidad, pero acá en la Biblia
comienza en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 15, no favoreciendo al pobre. O sea, acá Dios nos dice, no favorezcas al rico, tampoco al pobre. Tenemos que obrar con igualdad de condiciones delante de los demás. Esa política social que Dios nos explica acá en este pequeño o en este versículo de la carta de Santiago, nos habla del comportamiento que nosotros debemos adoptar hacia los demás, y es no juzgarlos por su apariencia, ni por su condición social, ni por cuánto dinero tienen en el banco o en propiedades, ni por cómo se visten, ni por nada. Simplemente nos dice, ámelos a todos por igual. No los diferencie, no los clasifique. Delante de Dios todos son iguales. Mis hermanos, si nosotros hemos caído en esta condición de clasificar o de dar honor a otros y a otros no, estamos fallando delante del Señor, estamos pecando. Y la invitación en esta tarde es entonces a que reflexionemos acerca de nuestro comportamiento y que nuestra fe evidencie que amamos a todas las personas por igual. Recordemos que cuando Jesús vino a esta tierra no se reunía con los poderosos. Él caminaba, él iba con la escoria del pueblo judío, los leprosos, los enfermos, los publicanos, los hombres rebeldes, los ladrones, y no significando eso que él se identificaba con ellos, sino que con ese amor que le daba a todos por igual, los invitó a ser parte de la familia del Señor. Que nuestro amor sea para invitar a los demás y no para discriminar y despreciar a otros. El día de mañana continuaremos con los siguientes versos de este capítulo 2 de la carta a Santiago. Muchas gracias, familia Confraternidad, por compartir este espacio conmigo, y que Dios los continúe bendiciendo enormemente.